Gloria a Dios. Vamos a buscar en Salmos capítulo 27, versículo 13. Salmos 27, 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que tu palabra halle cabida en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor. Ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Bueno, este salmo habla de algo que vivimos todos los creyentes, que es la situación o la necesidad de tener que esperar. Y uno se pregunta en la práctica, sobre todo esto va en el sentido de la práctica, ¿por qué es tan difícil aguardar? ¿Por qué es tan difícil esperar en el cumplimiento de la promesa del Señor? Cuando nosotros leemos estas palabras y la palabra en sí nos lleva a pensar o a darnos cuenta de que esa situación se da primero por la debilidad del ser humano. Al ser humano, perdón, al ser humano le incomoda mucho tener que depender, ya sea de personas o de alguna circunstancia, la sensación de incertidumbre, ¿sí? Y eso lo vivimos nosotros tenemos muchos ejemplos en los que a veces ni siquiera estamos esperando algo bueno o malo, simplemente esa sensación de no concluir algo nos incomoda. Entonces, viene por la debilidad, porque el hombre tiene la necesidad de controlar, de tratar de tener el control de lo que más se pueda, de lo que más se pueda en su vida. Y pues obviamente la vida de fe tiene un factor muy especial que para muchos es incómodo y es depender del Señor, ¿verdad? Esperar en el Señor y soltar un poco ese control o esa necesidad de tener las cosas como muy pensadas o muy resueltas. El Señor permite que sea así porque es la única forma en que se puede probar que nosotros le creemos, ¿sí? De otra manera no se podría ni siquiera uno mismo tener la experiencia de verdaderamente sentir que le creemos al Señor o experimentar que confiamos en Él. Por eso estas situaciones que en la vida suceden hay que recibirlas por el lado de la fe, entendiendo que siempre en nuestra vida van a haber esos altibajos o esas situaciones que nos llevan a nosotros a tener esa incomodidad y que esa incomodidad debe irse convirtiendo en una esperanza, más bien en una confianza en el Señor, de tal manera que no sea motivo de incomodidad o de riña interior en lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, el punto aquí es que esa es una, y la otra, el otro factor es que el enemigo, por supuesto, está esperando a ver de qué manera apaga la fe, ¿sí? La gente que lleva años en este camino sabe, yo lo sé, que el enemigo tiende a quitarnos la fuerza. No sé si ustedes lo han experimentado, o sea, como que uno quiere avanzar, uno quiere seguir creyendo, uno quiere visualizar la promesa del Señor, pero en algún punto nos desorientamos y es una por esa debilidad que estamos hablando, ¿sí? Porque mire que cuando uno no hace bien el estudio o la práctica de la fe no llega a tener esa contextura de la que estamos hablando. O sea, cuando nosotros no nos disponemos a que en nuestra mente y corazón pasen cosas que cambien esa, digamos de alguna manera, esa humanidad que nos pone en evidencia,
¿sí? No vamos a poder realmente salir de esto, por lo que hablábamos en estos días, porque la fe es algo que al final de cuentas no se puede fingir. Se puede fingir un tiempo, ¿sí? Pero si usted o yo no formamos en nosotros ese carácter de saber esperar, que nuestra vida se convierta en una vida como la que menciona la palabra, que uno sabe vivir en diversos momentos, que uno sabe moverse con diversas circunstancias y eso no te mueve o al menos no te desorienta del todo, pues va a ser difícil y tarde o temprano la práctica de la fe de la persona va a llegar a su fin porque no ha podido tener el crecimiento espiritual que nos lleva a poder convivir con esa situación, con esa sensación, ¿sí? Por eso uno mira que la gente se cansa. Alguien una vez hace años me dijo que, se retiraba del camino del Señor, que se apartaba porque estaba cansada de esperar, porque estaba cansada de profesar la fe, porque obviamente, como todo en la vida, la fe requiere un esfuerzo y esta práctica requiere que nosotros nos dispongamos, ¿sí? A, de alguna manera, disciplinarnos a nosotros mismos para avanzar. Entonces, cuando la gente ya se ve en esto, a veces es casi que no se puede rescatar. Me ha pasado con personas aquí que llegan a ese punto, a ese colapso, ¿sabe? Que es como estar pedaleando y llega un punto en el que no se puede más y no se puede restaurar. Y esta palabra es un punto como de apoyo para que nosotros podamos volver a agarrarnos de la promesa del Señor, recordar que en Cristo Jesús, la práctica de la fe, la vida en Cristo se vuelve más ligera, ¿sí? Por eso se ha enseñado, si para nosotros la práctica de la fe se está convirtiendo en algo pesado, en algo muy difícil, extremadamente difícil, quiere decir que nosotros estamos entendiendo mal y aprendiendo mal la práctica, ¿sí? Porque es para que el poder de Cristo se manifieste en la debilidad justamente, para que nosotros podamos soltar un poco esa sensación de tener que esforzarnos de más, ¿sí? Porque todo el mundo en algún punto se cansa. Y a eso súmele que el diablo está esperando que usted tire la toalla, ¿sí? Está pullándolo para que usted abandone la intención de fe de caminar con el Señor. ¿Sí? Entonces, por más a veces que queremos creerle al Señor, por más a veces que nos tratamos de pegar de la palabra, de la promesa de Dios, tendemos a dudar, ¿sí? Aquí el punto no es tanto si hay duda o no hay duda. El punto es qué tanto esa duda llega a moverte de la posición en la que estás, qué tanto te saca del camino, ¿sí? Por eso le digo, uno en este camino sabe que tiene que aprender a convivir con esa incomodidad, tiene que uno aprender a convivir con la situación de a veces no ver nada, de no tener la claridad, de no saber hacia dónde ni siquiera a veces el Señor nos está llevando, pero aún así confiar en el proceso de Dios, en la voluntad del Señor, ¿sí? Por eso es que para el creyente debe ser bien importante recordar acerca lo que dice la palabra acerca de la voluntad, que es buena, agradable, perfecta, ¿sí? Y muy difícil es a veces ver dónde está lo bueno de la voluntad de Dios, porque a veces en la voluntad de Dios está quitarnos asuntos, incomodarnos, movernos de nuestras zonas en las que nos hemos asentado de alguna manera y que no nos permite crecer. Entonces, cuando uno vuelve a esta palabra, uno recuerda que uno puede venir delante del Señor, aunque esté con el último gas, con el último aliento, ¿sí? Con el último impulso de fe y recordar que si no fuera porque confiamos en su bondad, que si no fuera porque confiamos en que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, pues hace rato nos hubiéramos desanimado de este camino, ¿sí?
Y esto es un gancho que ha sostenido a la iglesia a lo largo de los siglos, ¿sí? Por eso es bueno que este fundamento usted y yo lo tengamos, ¿sí? Porque en algún punto usted se va a encontrar con esto, con la situación. Entonces, mientras aguardamos, mientras nos vamos moviendo al crecimiento, el Señor nos pide que confiemos en ese proceso. Cuando nosotros nos exponemos a esta incomodidad que menciono, que es soltar, no saber qué va a pasar, pero aún así estar tranquilos, aún así estar en paz con lo que el Señor hace, confiando, siempre esperando lo mejor del Señor, el cuerpo espiritual y el alma empiezan a tomar una contextura que más adelante repercute en que nosotros no nos movamos por nuestras emociones, tanto aparentemente a lo bueno como a lo malo, porque a veces la gente, nosotros todos nos emocionamos con algo, ¿sí? Como que nos llega alguna cosa que aparentemente es buena, que la vemos buena, la juzgamos buena, y hasta esas cosas hace que la gente pierda el, la orientación, ¿sí? Y también lo malo. O sea, cuando uno se ve que nota uno las debilidades, eso también puede ser motivo de uno moverse, cansarse, aflojar y dejar de pedalear, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero mire que en cualquiera de los casos, el Señor nos pone la mirada con este pasaje de dónde tenemos que estar nosotros, ¿sí? Para que podamos volver. Porque mire, por la ley, o sea, si nosotros ponemos todo esto bajo principios morales o ponemos todas estas cosas también como un deber, ¿no? Porque a veces las enseñanzas, o sea, uno enseña la palabra de alguna manera exhortando a la gente a que se mueva en la fe, a que sean más activos, a que, a que sean más violentos en el reino, se puede también entender, pero a veces en ese enseñar principios que sí son bíblicos, la gente se carga, ¿sí? O sea, el efecto a veces es el contrario, como que uno como pastor está diciéndole, mire, no suelte, no se afloje, no se desanime, y la gente recibe como lo contrario, la carga de que no puede más, ¿sí? Porque está en una contextura en la que se siente la debilidad. Y cuando uno está débil y le piden que cargue algo, pues no hay ánimo de hacerlo, ¿sí? Por eso le digo, esta es una palabra suave, digamos, ¿no? Esto es como un bálsamo para nosotros que practicamos la fe y que usted sepa que, que su vida se va a alejar absolutamente de la perfección, porque uno a veces hasta tratando de hacer las cosas bien se desanima, ¿sí? Uno dice, no, pero yo aquí vuelvo y cometo error, vuelvo y la embarro y vuelvo y fallo en lo que me he propuesto, ¿sí? Entonces, en ese punto, el Señor, de alguna manera, con esta palabra te dice que no sueltes, que no renuncies, pero que descanses, que reposes, ¿sí? Que sueltes, que dejes de apretar. ¿Sí me hago entender? O sea, esa sensación de estar uno como apretando todo el tiempo para que las cosas no se le desborden, es justamente lo que en la vida de fe debe ir desapareciendo, ¿sí? Yo sé que suena complejo, porque como le decía la otra vez, ¿cómo le digo yo a usted que no le importa lo que le importa? Si a usted le importa, ¿sí me hago entender? O sea, es como, eh, son como consejos y uno lo da así, sin la revelación y sin el Espíritu Santo de Dios, son consejos que es como que rebotan y caen en la persona, ¿sí? Pero mire, la fuerza en el Señor, lo que usted necesita para salir adelante en este proceso, lo encuentra cuando usted se rinde delante de Él. Esto no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra, ¿sí? Por ahí hay un pasaje, no sé, dice, no sé, no lo tengo por aquí, pero dice, confía en el Señor y fue ayudado. ¿Se acuerdan los que estuvieron en esa
en esa predicación que se habló del tema, el día que tú confías en el Señor, esa confianza en el Señor es lo que mueve al Señor a ayudarte. Imagínese esa llave, es como, sí es complejo, ¿no? Sí es como difícil, pero es en el momento en el que tú le dices, Señor, ya, o sea, yo ya me rendí, toma tú el control, en el que Él empieza a actuar. A veces el afán, la incertidumbre, la incredulidad, la rebeldía, la emoción, tanto a lo bueno como a lo malo, no permite que el Señor obre, no permite que el Señor trabaje. Y uno a lo largo de este camino se va dando cuenta de que es mejor esperar y de que el tiempo va organizando un montón de cosas que uno no puede hacer, ¿sí? Y que nos toca ser pacientes para ir viendo ese proceso que el Señor lo hace continuo. Mire, no hay nadie en el mundo que haga las cosas con mejor tino que el Señor. O sea, es como, ¿sabe? Cuando uno mira a estos cirujanos que es como que entre todo ese revuelto de órganos, ¿no? Saben dónde coger y hacen el menos daño posible. Algo así es el Señor en nuestra vida. Por eso, ese tino a veces requiere que nosotros esperemos, porque el Señor, así como te está acomodando a ti, está acomodando a los que están a tu alrededor, está acomodando tu contexto, ¿sí? Y entonces en eso se lleva ese proceso. Entonces hay que guardar, hay que esperar a ver la manifestación. Una persona que suelta, que, que se desespera por no ver la manifestación del Señor, es una persona que hay que dudar de la fe que tiene. Por eso cuando esta palabra, cuando uno la escudriña y la pone hacia uno mismo, o sea, cuando uno mismo se alumbra con esta palabra, se puede entender, pues saca a relucir lo que verdaderamente uno tiene y uno mismo puede meditar o analizar y decir, pero yo me afano mucho, ¿sí? Veo una inconsistencia en mi fe. Se puede entender así, ¿sí? Ahora, eso no es para que usted se dé palo y piense, no, no he podido, no voy a poder. No, simplemente es para que usted entienda que todavía tiene que soltar más, que todavía tiene que confiarle más al Señor el proceso. El Señor, mientras nosotros metamos la mano, Él se aparta. Así funciona. Sí. Por eso, aquí dice, ¿sí? Hubiera yo desmayado, o sea, es como llegar al convencimiento de que el desenlace de tu proceso, de que el desenlace de tu historia, por decirlo así, mientras tú estés cercano a él, mientras tú sepas la dependencia, que esto es un factor principal en la vida de fe, mientras tú sepas eso, el Señor va a llevar el proceso mejor que tú. Ahí está la enseñanza. El pueblo de Israel se demoró por meter mano, por ponerse de trabajosos con el Señor, ¿sí? Obviamente no es en el sentido de, bueno, yo suelto y allá ver al Señor, no, tú tienes que hacer, mejor dicho, lo que a nosotros nos ocupa es mirar el estado de la fe. ¿Qué te hace hacer la fe a ti? ¿O qué no te hace hacer? ¿Sí? Que cuando venga la duda, el temor, una situación buena o mala, tu fe cómo responde ante eso, ¿sí? ¿Cómo maniobras con esas circunstancias? Entonces, si sientes que la circunstancia que vives, cualquiera que sea, te hace perder el equilibrio, te hace perder el norte, te hace perder la tranquilidad, la confianza, el enfoque en el Señor, quiere decir que hay asuntos de la fe que tienen que ser más trabajados, ¿sí? Sea en el sentido de la confianza, sea en el sentido de la humildad, en cualquier punto, pero el punto aquí es que una persona que sabe con quién está, que sabe que el Señor está a cargo del proceso, no tendría por qué moverse ante estas circunstancias que son amenaza muchas veces para nuestra vida, ¿sí? Por eso le digo,
Es el punto al que debemos llegar, ¿sí? Por eso la palabra enseña la contextura de los siervos de Dios, ¿sí? La anterior predicación lo mencionamos respecto a Abraham, una persona que no era emocional, ¿sí? O sea, Abraham perfectamente pudo decirle a Lot, por ejemplo, espérame, yo miro, yo examino qué tierra es mejor y te doy la que a mí me parezca, como el patriarca que era, como la persona de autoridad. Pero él estaba tan suelto, tan definido en su fe, que le permite que elija, ¿sí? Es como decir, ahí no está mi fuerza, ahí no está mi esfuerzo, ¿sí? Y nosotros debemos saber en qué ponemos el esfuerzo, ¿sí? Hacia dónde dirigimos ese acto, ese pensamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que tú hagas, ahí sí es cierto que se vuelva descansado. Si tú estás luchando por tu familia, pues muy seguramente te cansas porque no vas a poder. Todos los que vivimos en familia sabemos que es muy difícil cambiar al otro, ¿sí o no? Más vale uno aceptar y dejar que el Señor cambie lo que tenga que cambiar. Con uno mismo también. A veces uno hasta se cae mal a uno mismo, ¿verdad? Uno dice, no, yo por qué soy así, y cómo hago para cambiar esto, y yo intento y no me da. El Señor es el que tiene que meter la mano ahí, no, ya no tú, ya lo has intentado, ¿sí? Pero esto es entregándole, dándole el control al Señor. La gente no suelta, ¿sí? No soltamos a veces. Entonces eso impide, ¿sí? Y si nosotros le impedimos el camino al Señor de esa manera, pues no vamos a poder ver lo que el Señor tenía para hacer. Entonces, eh, hacia allá vamos, a formar en nosotros la contextura que permite que el poder del Señor se manifieste, ¿sí? Hay a veces personas que sirven muy bien al Señor, que lo han hecho bien, que llevan años, ¿sí? Y en la vida personal no se mira una manifestación muy pronunciada, por ejemplo. Y es por eso, porque convivimos con que servimos al Señor, le creemos hasta algún punto, pero manejamos también nuestros asuntos a nuestra manera y le damos la interpretación a las cosas a nuestra manera y nos emocionamos para bien o para mal, ¿sí? Mire que cuando uno se emociona, quiero decir, se llena de emociones, entonces uno, el día que está cansado, ese día hace de diferente manera las cosas. El día que está emocionado, se levanta el ánimo y hace de diferente manera las cosas. Y la vida es de un color diferente a cuando uno está emocionado, ¿sí? Por eso le digo, o sea, las emociones, estos factores tienen que irse dirigiendo de tal manera que lo que usted recibe de la palabra sea provechoso. Esto es un trabajo personal, que usted tiene que mirar. La palabra es para que usted se alumbre a sí mismo, ¿sí? Recuerde, ante esa falta de nosotros de fe, ante esa falta de confianza, el enemigo siempre tiene una carta lista para ponerte. Tiene la excusa para ti, te la pone, te la entrega. El mismo modelo que el bíblico con Adán y Eva. Entonces le pone la manzana y le dice, la carta del diablo era decirle, mira qué lindo se ve esto. Y Dios no quiere que que ustedes sepan cómo son ciertas cosas, ¿sí? No quiere que sean como Él. La carta, ¿sí? Y en tu circunstancia en particular también, en la mía también. Entonces viene el engaño. ¿Qué pasa? Que el ser humano siempre se va a cansar. A nosotros en la vida siempre estamos así, humanamente hablando. Y si usted y yo no sabemos esto que estamos aprendiendo, cuando venga el desánimo y el enemigo aprovechando tu desánimo te pone la carta, pues la tomamos o la interpretamos de la manera que el enemigo quiere. Por eso él es el engañador, ¿sí? Eh, porque la vida de la fe no es consistente siempre.
¿sí? Y uno tiene que convivir con ello. Tiene uno que aprender a saber esto y a seguir avanzando aún así con esa debilidad. Dice la palabra que el Señor es bueno y propicio para los que esperan en Él, lo cual nos da a entender que la persona que no está en la confianza, no está esperando en Él, no va a poder ver la bondad, cosa que es un poco preocupante, ¿sí? Por eso, o sea, ¿de qué se trata esto? De que nosotros como iglesia adquiramos o tengamos esa evolución o ese crecimiento espiritual que nos lleva a tener ciertas capacidades que la otra gente no tiene. Entre ellas es esperar a que el Señor haga la obra, ¿sí? Esperar a que el Señor trabaje sin desesperarnos. Por eso, mientras esperamos, confiamos. Y es fácil decirlo, pero la mayoría de nosotros, mientras esperamos, porque a veces no nos queda de otra sino esperar, estamos desesperados, estamos renegando, estamos intentando por otros medios buscar las cosas que queremos para nosotros y que son nuestro anhelo, también se puede entender, ¿sí? Y no le soltamos al Señor ese trabajo. Cuando el Señor a veces mete la mano, arranca de tu corazón asuntos que están ahí, ¿sí? De raíz, a veces el Señor lo hace así, y ya no está eso en tu corazón, es cuando uno verdaderamente siente esa sensación de esperar. Parecido a la sensación de cuando una persona ya lo perdió todo, cuando ya no tiene nada que perder. No sé si ustedes en algún momento han experimentado eso, que uno dicen, ya que me queda, ya que voy a salvar, ya ahorita en este punto no tengo nada que perder. Es parecida a la sensación, ¿sí? La sensación como de aflojar, de soltar, de dejar de apretar, ¿sí? Lo que sea que estemos nosotros tratando de tomar o de coger. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que usted en su práctica diaria se esfuerce, se discipline a tratar de tener esa sensación en las cosas. Habrán momentos en que lo logremos, habrán momentos en que no, ¿sí? Que no sea tan fácil encontrarlo, esa sensación, pero que como estamos siendo trabajados, el Señor nos va a dirigir. Y mire, en la palabra aprendemos algo bien importante y es que justo cuando uno deja de buscar lo que quería, justo le llega, ¿no? Justo cuando uno deja de pelear por aquello que ha peleado toda su vida, justo ahí le llega. Porque el Señor enseña de esa manera, ¿sí? El dinero a la gente que lo persigue más es a la gente que más se le va. La relación es igual, por eso mundanamente dicen el que muestra el hambre no come. En muchas cosas funciona de esa manera, ¿sí? Cuando usted muestra la gana de algo es como que se le escapa. Obviamente que aquí hay mano del enemigo metiendo, pero la ficha, ¿sí? Para que usted corra tras cosas que nunca va a poder alcanzar. Pero cuando nosotros esperamos, el Señor da. Cuando uno descansa en el Señor, Él es propicio, le suelta, porque ve su corazón ubicado donde tiene que estar. El Señor no bendice a una persona que Él de lejos, pues de lejos me refiero desde arriba, de donde Él está, mira una contextura en la que si te bendice, te aflojas. Porque así es la gente. Ah, es que me llegó esta bendición, se aflojó de lo que estaba haciendo. En que si te aprieta, si te pone una aflicción, te aflojas. Pierde el sentido de tu fe. A muchos les ha pasado. Yo le pregunto, ¿a usted no le ha pasado? A veces que ante la aflicción usted como que duda de todo lo que cree, porque todavía no hay ese crecimiento que debe ser consciente. O sea, cuando uno dice un aprendizaje consciente, es que usted aplique lo que sabe en los momentos que más pueda, para volverse diestro o duro en ese asunto. Y la confianza en el Señor es igual. Entonces hoy vives tú una circunstancia, ¿verdad? Todos. Yo también vine hoy con un contexto, con pensamientos,
con piedritas en el zapato. Y entonces uno ahí, a la luz de esta palabra, uno dice, dejo de poner mi pensamiento ahí. Descanso, Señor, te lo entrego. Yo sé que en tu tiempo tú lo vas a traer, en tu tiempo tú pones la solución, en tu tiempo tú terminas este proceso que me has guiado. Pero lo importante es que tu corazón esté en la contextura de una persona que sabe esperar, que sabe aguardar al Señor. Por lo que dice aquí, porque Él es propicio para los que en Él esperan. ¿Sí? Y esta era la experiencia del salmista aquí. ¿Sí? Es como decir, mire, como dice la otra versión que leímos, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor en un contexto en el que estaba siendo muy perseguido y que en planes muy malévolos estaban alrededor, ¿sí? En el que sentía inclusive desánimo y más arriba él le dice al Señor que por favor no lo deseche, porque claro, él era conmovido con esa situación, ¿sí? Es como decir, Señor, no te canses de mí, porque es que yo estoy esperando en ti. O sea, si tú te cansas de mí, si tú te vas de mi vida, ya no voy a tener donde depositar todo esto que me pasa, todo esto que siento, todo esto que es un problema, ¿sí? Y se llena de ese convencimiento. Y en la Reina Valera dice, hubiera desmayado. Y a veces uno tiene que decirse así, ¿sí? Si no fuera porque confío en la bondad del Señor, esta circunstancia que yo vivo me desanimaría mucho. Esto que estoy viviendo haría que yo pierda el control, que pierda la, la contextura. Ayer a nosotros nos pasó algo eh, de esas cosas como que le mueven a uno un poco el piso. Y entonces decíamos, uy, ¿sabes qué me da ganas de tal cosa? Me decía Camilo y yo le decía, sí, a mí también. Pero si no fuera, decíamos, nuestro diálogo, si no fuera porque estamos esperando que el Señor haga algo en esto, si no es porque estamos con la esperanza de que el Señor meta la mano en este asuntico que nos está trayendo cierto estrés, meteríamos la mano a nuestra manera, que es desbordarse a decir lo que uno piensa, desbordarse de pronto a poner a otros en su sitio, ¿sí? Pero entonces ya no es el Señor, ya es uno, ¿sí? Y entonces uno en la debilidad y en la humanidad, porque uno se cansa y se desespera, prefiere aguardar en el Señor y que sea Él el que meta la mano, que sea Él el que pare esa cosa que te está incomodando, ¿sí? No uno, porque uno, ya sabemos que uno de estos sale mal librado, entonces así mismo lo piensa aquí el salmista, dice, ya hubiera yo desmayado, es como decir, ya me hubiera cansado, yo hubiera tirado la toalla, si no creyere que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida, ¿sí? Porque mire, uno de los grandes engaños del diablo es que tu situación no le interesa al Señor. No sé si usted lo ha sentido, yo lo he sentido. ¿Sí será que el Señor se interesa por este tema que a mí me aflige? ¿Sí será que el Señor se da cuenta de que esto a mí me duele, me carcome dentro? Entonces, en esta experiencia, que esto es algo que ya se vivió, ¿no? Cuando uno lee la palabra tiene que entender así, esto es algo ya vivido y nosotros apenas estamos viviendo. Entonces me tomo de esto y digo, sí, sí, porque la palabra lo dice, a lo largo de esta vida, o sea, de esta y de la próxima, por supuesto, pero usted sabe que donde más vamos a estar afligidos es en la terrenal. Aquí en el mundo, por eso les dice, siempre tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, o sea, es algo que no vamos a poder evitar. Ten confianza veré la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Se está diciendo a sí mismo. Mire cómo es la práctica, ¿no? La práctica de la fe. Mire el método de este salmista, que creo que es el rey David, ¿verdad? Él se habla a sí mismo.
Él se habla y dice, ten confianza en el Señor, porque lo que estás viendo, claro, te conmueve, te incomoda, te molesta, pero ten confianza en el Señor. Ten valor, no te desanimes. Que es más fácil de entender que en la versión Reina Valera, aunque también es sencilla de entender, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Entonces, recuerda que estamos en el proceso en el que el Señor nos está colocando en una contextura que nos permite ser receptores de muchas cosas, bendición, revelación, presencia de Dios, eh, avances que el Señor nos quiere llevar a tener porque es la muestra del poder del Señor en nuestra vida y que en ese proceso el Señor nos prueba y la mejor prueba es la espera, ¿sí? Entonces es ¿en qué te estás adiestrando tú? Yo como sierva, ¿en qué me estoy adiestrando? ¿En cada día predicar mejor? No. ¿En cada día servir mejor, cantar mejor? No, no es el punto, ¿sí? En cada día, no sé, lo que en cada día que mi familia esté mejor, porque para mí el Señor es que ponga a mi familia bien, no debería ser, ¿sí? Porque eso, acuérdese de Job, esas cosas van a cambiar. Las temporadas vienen, las temporadas se van, ¿sí? La intención es ser personas que sabemos depender del Señor. Y que como sabemos depender del Señor, entonces sabemos que en esa dependencia el Señor está presto para ayudarnos. O sea, la confianza del Señor estimula al Señor a mover su poder a favor de nosotros. Por eso Job no levantó su voz o su intención en contra de Dios. ¿Sí? Si ve que es como que una contextura, es como un poco inamovible, la posición de un siervo que tiene esta experiencia, como que sí, me quitaron esto, pero eso no te desborda. Sí duele, sí lloras, sí todo lo que sea, pero no te desborda, no te saca del eje. ¿Sí? El engaño del enemigo no te saca del eje, sino que uno está seguro, está aguardado en el Señor. De eso se trata, porque hay violencia alrededor. ¿Sí? Si la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia, imagínese de ahí para allá. Y uno en este camino se da cuenta de que hay gente pedaleando más fuerte que uno. Justamente hoy, porque a uno el Señor le va enseñando, ¿verdad? Hoy hablábamos con mi esposo también y veníamos como con sensación de cansancio aquí al culto, como que, ¿no? Como que me duele el cuerpo, además hice ejercicios. Entonces como que uno no, hasta levantar el bolso le cuesta. Y nos acordamos de alguien de quien somos cercanos. Entonces, que está en una situación en que no puede asistir, no se puede congregar. Y esa persona se levanta cada día de transmisiones, se viste como para ir al culto, pero se queda en su casa porque no puede salir. Y uno dice, hola, y uno aquí, yo soy consciente y digo que tal vez si yo estuviera en esa posición, vería la transmisión, sí, pero en pijama. ¿Qué me voy a bañar todo ese protocolo para estar ahí? Pero mire una mentalidad. Y entonces ambos dijimos, no, hay gente que está pedaleando y por eso yo me esfuerzo. Y por eso yo sé por qué hago las cosas que hago. Pero no es un esfuerzo humano, es un esfuerzo en la fe. Es que yo quiero llegar a tener una contextura espiritual. Yo quiero volverme por lo menos un poco parecido a lo que esta experiencia de este salmista ofrece, por ejemplo. O la que estamos mencionando, la de Job. Que no sea tan fácil votarlo a uno, pero uno tiene que hacer el gesto consciente y decir, me voy a esforzar. Y yo sé que a ustedes les ha tocado así. No, Señor, hoy no quiero, pero me voy a esforzar. Porque ahí te estás adiestrando, ¿sí? Ahí estás siendo
moldeado están pasando cosas en tu cuerpo espiritual y anímico que permite que el Señor trabaje en ti. Así funciona. ¿Sí? Entonces, esperar no es como uno lo entiende a veces, ¿verdad? Uno dice esperar, quedarme quieto y no hacer nada. Esperar es mantener una contextura, ¿sí? Una confianza. Esperar es que la situación no te sobrepase. Saber confiar, saber esperar en el Señor. Porque por supuesto que en ocasiones te toca esperar. Así sea a la fuerza porque nada puedes hacer. Pero estás desesperado, estás peleando, no está pasando nada, no estás siendo receptor, no estás siendo una persona que va a poder ver la gloria del Señor en tu vida. Por eso es importante. Que si quieres ver la gloria del Señor en tu vida, date cuenta de que hay cosas en tu contextura que tienen que tener esa formación para poder verlas. ¿Sí? Entonces el tiempo en este proceso del Señor es muy determinante, saca lo que es, va mostrando, va quitando, ¿sí? Va limpiando la casa también, ¿sí? Personal y me refiero a la iglesia. Va quitando las intenciones que no estaban correctas. Y lo mismo hace el Señor con nuestro corazón. El Señor va moldeando, va quitando, te quita un apego, te quita una ínfula, no sé, alguna rebeldía que sale por ahí, pero te está poniendo en orden para poder ver la gloria de Él, para que puedas ser receptor. Porque recuerda una cosa, que Él es un Dios de toda sabiduría, lo llama la palabra. O sea, Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Y si usted no puede con el pensamiento si usted no puede entender eso, y con no puede entender me refiero, me desespero y hago lo que yo quiera, me desespero y me desenfoco, me desespero y suelto lo que el Señor me ha entregado, pues le estás mostrando al Señor que tú piensas que Él no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Por eso es que es mejor estar quietos, por eso dice la palabra, y ver que Él es el Señor y ver que Él se manifiesta. Opera para todo. ¿Sí? Por eso una persona muy emocional falla en esto. ¿Sí? Ve algo bueno, uy, me emocioné, me llegó tal cosa, fin. La falla de la confianza. Metiste la mano tú. Una situación mala, también. Me desanimé, no puedo más. No dejan que el Señor trabaje. Es decir, no vas a poder ver lo que el Señor había planeado contigo. Aún para la gente que está interesada, que deberíamos ser la mayoría, aún en lo que Él te ha entregado a ti. Porque recuerda una cosa, que todo esto, sí, para tu vida, para esta vida, sí, todo está bien, aquí en la palabra lo dice, no puedo decir lo contrario, pero a cada uno el Señor le ha entregado una obra, un ministerio, se puede entender también. Entonces uno se puede desanimar o uno puede decirle, Señor, voy a ver qué haces tú. ¿Hasta dónde me quieres llevar tú con esto que tú me has entregado? Que lo vas a dirigir tú, pero que, pero que necesito que tú trabajes, dejarte trabajar. Vamos a orar.